Bien, buenos días. El tema de hoy es la experiencia jurídica. Es un tema importante para entender lo que es el objeto de estudio de la filosofía del derecho, porque a la filosofía del derecho le interesa en verdad toda la experiencia jurídica, desde el objeto del derecho, desde la ciencia que estudia el derecho, y las otras ciencias que también estudian todo el fenómeno jurídico. O sea, a la filosofía del derecho le importa el estudio de toda la realidad jurídica, no solamente de lo que hace la ciencia jurídica, sino también de lo que hacen los operadores jurídicos. Entonces, veamos en primer lugar el tema de la experiencia originaria y la experiencia integral como temas previos para entender lo que es la experiencia jurídica. La palabra experiencia en la historia de la filosofía ha tenido diversos significados. Eh, Sin embargo, es menester citar a Ferrater Mora, un filósofo ya clásico para nosotros, al menos para este curso. Ferrater Mora dice que la palabra experiencia tiene dos sentidos básicos o fundamentales. En primer lugar, dice Ferrater Mora, la experiencia, o sea, la experiencia como confirmación o posibilidad de confirmación empírica. O sea, ese es el primer sentido, según Ferrater Mora, de lo que es la experiencia. O sea, como confirmación del conocimiento eh, empírico. O sea, la experiencia jurídica nace, en otras palabras, a partir del contacto que tenemos nosotros con la realidad. ¿Y cómo tenemos este contacto? A través de nuestros sentidos. Por eso la experiencia es una confirmación de lo que tenemos fuera de nosotros. O sea, básicamente es una cuestión de confirmación empírica de datos. En la realidad tenemos datos y la experiencia a través de los sentidos nos da el conocimiento de estos datos, o sea, nos pone en contacto con estos datos. Y por eso es la confirmación o posibilidad de confirmación empírica de los datos que hay en la realidad, en el mundo. Ese es el primer sentido, según Ferrater Mora. El segundo sentido, la experiencia como hecho de vivir algo dado anteriormente a toda reflexión o predicación. Es decir, el hecho de vivir antes de toda cuestión racional. Primero vivimos y luego podemos conversar, luego podemos predicar, luego podemos reflexionar sobre lo vivido. Siempre recuerdo que un profesor en la universidad, cuando estaba en la escuela de filosofía, nos decía que, o sea, muchachos, ustedes tienen que vivir para poder también hacer una buena filosofía, en todo caso, para ser buenos filósofos o en todo caso aprendices de filósofos. Eso es lo que nos recomendaba este profesor, o sea, no aislarnos del mundo, no es ser pues, una persona totalmente ajena al mundo. El filósofo tiene que conocer el mundo en toda su integridad. Eso es lo que nos decía. Por eso eh, dice bien Ferrater Mora al señalar que la experiencia como hecho de vivir algo dado anteriormente a toda reflexión o predicación. O sea, la experiencia está por encima de toda reflexión, porque la reflexión ya implica un poco dar un paso atrás para mirar lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo, o dar un paso atrás para ver nuestra propia vida, lo que nos ha tocado vivir o lo que nos está tocando vivir. Eso es lo que al menos yo entiendo de esta segunda cuestión que nos señala
Ferrater Mora sobre la palabra experiencia. Ahora, para muchos pensadores, para muchos filósofos, la experiencia lo entienden en este primer sentido, es decir, la experiencia como el punto de inicio de todo conocimiento. En el primer sentido de experiencia, Ferrater Mora nos dice que es la confirmación de datos o la posibilidad empírica de confirmar datos. Es decir, esta experiencia, en este primer sentido, es el punto de inicio de todo conocimiento. O sea, por eso Kant decía que todo conocimiento, decía Kant, empieza con la experiencia, pero no todo conocimiento se fundamenta en la experiencia. Y aquí entra ya la cuestión de la razón, cuando Kant hace esta afirmación. O sea, todo conocimiento siempre va a empezar con la percepción sensible de los datos, de la realidad que tenemos alrededor de nosotros. Pero la fundamentación de todo conocimiento ya no es necesariamente empírica, sino entra a tallar la razón. Por eso Kant es un gran conciliador del empirismo inglés y del racionalismo francés, representado por Descartes, y en contraposición de la experiencia o del empirismo inglés, representado por Hume, David Hume, por Berkeley, por John Locke, etc. Entonces, eso es una cuestión importante. Entonces, los primeros filósofos entienden en este primer sentido a la experiencia como punto de inicio de todo conocimiento. A esta experiencia se le ha denominado, o sea, los pensadores le han denominado experiencia originaria, a diferencia de otra experiencia que es la experiencia integral, que es la experiencia que es vivida antes de toda reflexión. O sea, visto desde este punto de vista, la experiencia originaria es el primer contacto con el mundo y además el punto de partida de nuestro conocimiento sobre él. O sea, sin la experiencia originaria, o sea, sin nuestros sentidos, no podemos conocer el mundo, no podemos entrar en contacto con el mundo, no podemos luego, más adelante, tratar de explicar el mundo. Pero ¿de qué mundo estamos hablando? ¿De qué mundo estamos hablando cuando se habla del mundo? Este mundo es el mundo de la vida, que es lo único dado en nuestra percepción, es el único experimentado y experimentable. O sea, siempre cuando nosotros entramos en contacto con la realidad, con el mundo, es el mundo de la vida, es el mundo que nosotros percibimos, ¿no?, en nuestro entorno, lo que nos toca, lo que nos está tocando vivir. El mundo de la vida es intuitivo y hemos visto que hay conocimientos racionales e intuitivos. El mundo de la vida, o sea, la percepción que se tiene es una percepción inmediata, no mediata, es decir, sin reflexión. Nos da una experiencia que muchos llaman en la nociología, en la teoría del conocimiento, como una experiencia precategorial, o sea, anterior a toda formación de conceptos. El mundo de la vida es el suelo sobre el cual se levanta nuestro mundo conceptual. O sea, tenemos que conocer la vida, el mundo de la vida, para luego crear un mundo conceptual. O sea, no podemos crear conceptos sin tener esta experiencia de conocer el mundo de la vida. Ahora, este contacto con el mundo
es lo que nos conduce luego a la experiencia integral. La experiencia integral es una experiencia ya no originaria, porque es el contacto con todos los elementos del mundo, o sea, con todos los datos políticos, culturales, económicos, jurídicos, etcétera. Nos da esta experiencia integral nuestra concepción del mundo. O sea, sin esta experiencia integral no podríamos tener hay un término alemán, el Weltanschauung, o sea, una cosmovisión del mundo. Todas las personas tenemos una percepción y una concepción del mundo, una cosmovisión del mundo, así como todos los pueblos tienen una percepción y cosmovisión del mundo, que es diferente a tener una filosofía. Pero por ahí se empieza, o sea, tener una cosmovisión, el mundo andino y el mundo amazónico, todos los pueblos originarios tienen una Weltanschauung, es decir, una cosmovisión del mundo, y esto nos da la experiencia integral. Es decir, al contacto con todos los elementos del mundo de la vida, porque nosotros conocemos el mundo de la vida, hace que nos permita construir, aunque provisionalmente, esta visión del mundo de la cual les estoy hablando. En otras palabras, la experiencia integral nos sitúa en la sociedad en que vivimos y nos otorga nuestra concepción del mundo. Nosotros, los amazónicos, tenemos una concepción del mundo. Los citadinos tenemos una concepción del mundo, los que no hemos vivido gran parte de nuestra vida en un asentamiento rural, en un pueblo amazónico rural. Es diferente ya la concepción del hombre amazónico, el hombre amazónico de la chacra, podríamos decir, el hombre ribereño, es totalmente diferente a la cosmovisión que puedan tener los pueblos originarios. O sea, porque a lo largo de nuestra Amazonía no solamente tenemos pueblos amazónicos originarios, sino también pueblos mestizos, y todos ellos tienen una cosmovisión, una percepción del mundo y de la vida, y que al menos yo creo que son diferentes. O sea, una cosa es vivir en una ciudad relativamente grande como Iquitos, y otra cosa es vivir en la zona rural de nuestra Amazonía, o como pueblo originario, o como mestizo, o como ribereño, que trabaja, que está en contacto con la tierra, que está en contacto con la naturaleza. Es totalmente diferente. Bueno, eso es lo que yo creo. Ahora, la experiencia integral nos pone en contacto con la urdimbre de relaciones que es nuestro contorno fáctico social, lo que está en la diapositiva. O sea, todos los datos políticos. Tenemos un entorno político, una vida política. Tenemos una vida cultural. Y la cultura citadina en la Amazonía es diferente a la cultura que puedan tener los pueblos amazónicos del medio rural, e incluso diferente en cada pueblo originario. Entonces, tenemos estos datos culturales, tenemos datos económicos, tenemos datos jurídicos. En nuestra, en nuestra Amazonía vamos a tener, junto con el sistema occidental jurídico que tenemos, también existen pueblos originarios que tienen un territorio, y que ahí en ese territorio hay una realidad jurídica diferente, siempre con el tema del respeto a los derechos humanos. Ese es el condicionamiento que da el Estado a estos pueblos originarios. O sea, se respeta los pueblos originarios, pero tenemos, entre comillas, siempre un Estado vigilante para no violar los derechos fundamentales de la persona, que se entiende que deberían ser
universales. Ahora, sobre todo estos elementos se dirige todo conocimiento objetivo, o sea, nacen lo que se llama las ciencias en general y los demás tipos de conocimiento. O sea, a partir de esta experiencia integral, vamos a tener conocimiento del mundo. O sea, las ciencias aparecen, que también es una experiencia integral, y no solamente aparece las ciencias en general, aparece la biología, aparece la química, aparece la física, sino también los demás tipos de conocimiento que no dejan de ser importantes, como la filosofía, la religión, que es una forma de explicar el paso por la tierra, y también el conocimiento místico. O sea, eso es una cuestión importante que nos va a dar la experiencia originaria en principio, que es una experiencia, es un conocimiento precategorial, y lo que nos va a dar todo este conocimiento es la experiencia integral. Es decir, la materia prima, entre comillas, aquí expuesta sobre la base de una perspectiva teórica y un adecuado instrumento metodológico, dará paso a nuestro conocimiento conceptual, porque primero tenemos un conocimiento precategorial, luego ya tenemos un conocimiento conceptual inevitablemente dividido y compartimentalizado. O sea, esta experiencia siempre es una experiencia de toda la realidad. O sea, no hay una única realidad. Hay, como está en la diapositiva, ahí decimos que hay datos políticos, culturales, económicos, jurídicos, etcétera, etcétera, religiosos. Hay muchos datos que están a nuestro alrededor. O sea, y este conocimiento va a ser en función de cada ciencia, de cada disciplina, en la que inevitablemente aparece totalmente dividido. Sin embargo, todas estas ciencias tienen en común un suelo vital, se dice, que hace conveniente que los distintos estudios de cada rama del saber guarden entre sí una relación interdisciplinaria. O sea, para tener en verdad un conocimiento del mundo y de manera científica se necesita hacer un trabajo interdisciplinario. O sea, una ciencia en particular solamente vamos a tener un conocimiento aislado o de datos que hay en la realidad, pero no un conocimiento integral de toda esa realidad. Entonces, estas diferentes ramas, estas diferentes ciencias guardan siempre relación entre sí, por eso se habla de una relación interdisciplinaria. Es decir, para que el aislamiento que pueda producir, que hay, no produzca el empobrecimiento de nuestra visión del mundo. O sea, el científico va a conocer una determinada realidad, pero si se aísla y no ve lo que hay en su entorno, siempre su visión del mundo va a ser una visión limitada. Un maestro, un profesor, un abogado, si solamente se dedica y cree que el problema del Perú se resuelve, por ejemplo, con modificando la constitución, modificando leyes, y esa es la panacea del mundo, esto está totalmente equivocado. O la gente que cree que lo más importante es la cuestión económica, o la gente que cree que solamente con la educación, sí, son cuestiones importantes, pero no basta para, para conocer el mundo y para cambiar además el mundo. Por eso hoy, más que nunca, ante la presencia de ciencias fragmentarias o saberes fragmentarios, es necesario, es imprescindible que las ciencias afines cultiven esta interdisciplinariedad. O sea, es importante el estudio interdisciplinario de la realidad. Y paradójicamente, a veces los abogados no tenemos esta costumbre de hacer trabajo interdisciplinario.
E incluso en algunas universidades no se permite hacer trabajos de a dos. Claro, cuando se hace el trabajo en grupo, siempre tiene que haber el otro que estás ayudando a hacer la investigación, debería tener otra carrera, otra profesión. Por ejemplo, yo considero que si queremos hacer una investigación seria de algún aspecto de la realidad social en donde están involucradas normas jurídicas para el estudio de una realidad jurídica, no lo que es el mundo del deber ser, sino de lo que es en realidad una experiencia totalmente jurídica, se necesita, no solamente se necesita para hacer un trabajo serio, de que junto con el abogado esté un científico social, un sociólogo, un antropólogo, estén de la mano con el abogado. O sea, o en todo caso, si el sociólogo hace una tarea de estudiar el comportamiento de las personas en función de normas jurídicas, se necesita que esta investigación también lo haga conjuntamente con un profesional del derecho. Bien, entonces eso es lo que les puedo decir sobre la experiencia originaria y la experiencia integral. Entonces, hemos visto que en esta experiencia integral hay datos jurídicos. Hay datos jurídicos, o sea, se tiene lo que se llama una experiencia jurídica. O sea, la experiencia integral es de alguna manera una experiencia mucho más completa o completa que la experiencia originaria, porque abarca todos los elementos de la vida del hombre. O sea, la experiencia integral comprende, entre otras situaciones, una conciencia de lo jurídico, que es importantísimo. Esta conciencia de lo jurídico lo llaman muchos experiencia jurídica. O sea, esta conciencia de lo jurídico, estas cuestiones que nosotros finalmente tenemos, o sea, cuando nosotros tenemos esta experiencia integral y cuando nos toca vivir la vida en este mundo, nos vamos a dar cuenta que hay un mundo de relaciones intersociales, o sea, intersubjetivas, en donde aparece la cuestión jurídica. O sea, aparece lo que se llama la conciencia de lo jurídico, aparece lo que se llama la experiencia jurídica. Vamos a seguir en esta parte. Estas son ideas de un filósofo peruano, Domingo García Belaúnde. Señala que esta experiencia jurídica, cuando ya se habla de experiencia jurídica, aparece en su inmediatez, dice García Belaúnde, una trama de mandatos y obediencia en recíproca conexión de la que podríamos señalar las siguientes notas diferenciales. O sea, lo que nosotros tenemos en esta experiencia integral, cuando o sea, observamos el mundo de la vida, en estas relaciones intersubjetivas, lo que aparece, lo que se nos aparece de manera, si se quiere, inmediata, es o sea, va a haber, o sea, nos vamos a dar cuenta que hay normas, hay mandatos y hay, por otro lado, la obediencia a esos mandatos. O sea, un determinado grupo, una sociedad, va a generar reglas que son de carácter obligatorio. Y además la conciencia de que debemos obedecer esas reglas, porque si no, la sociedad se regiría por la ley de la selva. Entonces, en esta experiencia jurídica, en su inmediatez, va a aparecer como un conglomerado de reglas, de mandatos y además esta cuestión de obedecer a estos mandatos. Ahora, eh, en recíproca conexión con ella podemos señalar cuáles son las notas diferenciales, dice García Belaúnde, sobre lo que es
la experiencia jurídica. Entonces veamos cuáles son estas características que señala el filósofo peruano. En primer lugar, cuando estamos hablando de la experiencia jurídica, es la conciencia, dice García Belaunde, es la conciencia que lleva a hacer derecho a producir el mundo de lo jurídico. O sea, a partir de esta conciencia de mandatos y obediencia, aparece la conciencia ya de hacer, de producir el mundo jurídico, o sea, crear derecho. Qué importante es esta cuestión, o sea, sin esta trama de mandatos y obediencia no se podría crear el mundo jurídico, crear toda una gama de normas y además normas que van a servir para que la sociedad pueda desarrollarse en armonía, o sea, en paz, que es lo más importante, en paz social. Por eso, esta trama de mandatos y obediencia es la conciencia que finalmente hace que el hombre produzca el mundo jurídico. Esa es como primera característica de esta experiencia jurídica. Es decir, sin esta trama de mandatos y obediencia, no se puede crear el mundo del derecho. La segunda característica es que el derecho se hace en la vida humana, en relación intersubjetiva. Esa es otra cuestión importantísima de esta experiencia jurídica. No se puede entender el derecho. El derecho es creado por el hombre y para el hombre. Hay filósofos que discuten y señalan que los animales tienen derecho. En verdad, hay efectivamente normas que protegen a los animales, pero los animales en sí mismos no tienen derecho, aunque mucha gente, por ejemplo, la Corte, el TC colombiano, señala, y también algunas constituciones se ha puesto de moda esto, de que los ríos, las lagunas y la naturaleza tienen derechos, ¿no? Pero en verdad, en sentido estricto, solamente hay derecho cuando hay relaciones intersubjetivas, es decir, el derecho se hace para la vida humana, o en todo caso, el derecho se hace en relación, o sea, para la vida humana en su relación intersubjetiva y finalmente en su relación con el entorno en donde le toca vivir. Entonces aquí aparece efectivamente ciertas prescripciones que tenemos los seres humanos con respecto a la preservación de los animales y la naturaleza, el respeto a los animales, la no violencia a los animales. Pero esas son obligaciones que tiene finalmente los hombres en su relación con otros hombres, porque el maltrato a los animales, por ejemplo, no solamente afecta a los animales en sí, sino va a afectar también a otros seres humanos cuando se ve violencia contra los animales, o cuando haya, por un lado, cuestiones que tengan que ver con la depredación de la naturaleza, el no respeto a la naturaleza, el no respeto al medio ambiente. Esa es como segunda característica que señala Domingo García Belaunde. Y por otro lado, en tercer lugar, el derecho es resultado de actos de voluntad. Esto es una cuestión importante. El derecho nace por una cuestión de creer conveniente algo, regular una conducta, y esto nace como actos de voluntad. O sea, en un momento la sociedad va a ser una sociedad valorativa y va a determinar qué derechos le son convenientes y qué otros no les son convenientes. Y por eso siempre, cuando se dicta una norma, lo va a hacer, o sea, cuando ya se habla de sociedades sociedades que tienen un nivel de juridicidad muy desarrollado,
el derecho siempre es un acto de voluntad que lo hace, se manifiesta a través de la creación de las normas que hace el Estado en el mundo moderno. En las sociedades más primitivas, donde la cuestión de la juridicidad es mínima, igual va a suceder como un acto de voluntad, como un acuerdo entre todos los miembros de una sociedad. Entonces, el derecho siempre aparece como una cuestión, en principio, valorativa, en señalar que algo o si hay algunas conductas hay que prohibirlas y algunas otras conductas hay que permitirlas y fomentarlas. Entonces, siempre el derecho es un acto de voluntad. En el mundo moderno lo vemos a través del Estado. En cuarto lugar está esta característica de que esta voluntad se objetiva en los productos jurídicos. ¿Y cuáles son estos productos jurídicos? Son, en verdad, no solamente los términos jurídicos, los conceptos jurídicos, sino las instituciones jurídicas. La primera, el primer producto jurídico son las reglas, son las normas que dicta el Estado como actos de voluntad. Y no solamente esta voluntad se objetiva en los productos jurídicos, sino que a partir de esta voluntad se van a poder crear conceptos jurídicos y se va a poder crear instituciones jurídicas como actos de voluntad. Por ejemplo, son instituciones jurídicas el matrimonio, son instituciones jurídicas, por ejemplo, el derecho a testar o a recibir testamentos, son instituciones jurídicas como los contratos o las obligaciones, son instituciones jurídicas de derecho privado, hay instituciones jurídicas de derecho público, como por ejemplo, y también los organismos que se llaman constitucionales. Todo esto nace a partir de esta voluntad. Y esta voluntad se va a objetivar fundamentalmente en la norma, en las reglas que se dictan para regular la conducta de las personas en la sociedad. Como quinta característica se tiene que contiene la conciencia de mandatos y el sentimiento de obediencia a tales mandatos. O sea, la experiencia en su inmediatez es mandato y obediencia que tenemos a la mano, contiene la conciencia de estos mandatos, o sea, la conciencia de que deben existir reglas, mandatos que prohíban o fomenten ciertas conductas. Y por otro lado, está el tema de que hay esta conciencia o este sentimiento de que es conveniente para todos, para toda la sociedad, obedecer tales mandatos. Eso es fundamental. O sea, creo que las sociedades finalmente tienen estas dos cuestiones que lo tenemos, o sea, que son inherentes al hombre en sí mismo. O sea, nosotros lo tenemos muy, muy en nuestra piel, de que hay por un lado la necesidad de que existan mandatos en la sociedad que debemos respetar y además este sentimiento enraizado también de que debemos obedecer tales mandatos. Evidentemente, siempre hay gente que rompe estas reglas, gente que no obedece estos mandatos y por eso es que en sociedades que tienen un grado de juridicidad más desarrollado, va a ser igual un tercero el que va a sancionar, en este caso el Estado, el que va a sancionar a aquellas personas que desobedecen los mandatos, o sea, que no tienen este sentimiento o tienen el sentimiento de desobediencia a los mandatos. Y finalmente, la sexta característica es que hay voluntad de realizar valores dentro de un determinado medio concreto. Yo les decía que finalmente la conciencia de producir el mundo jurídico, de hacer derecho en función de actos de voluntad, está de por medio
realizar valores, o sea, está de por medio cuestiones que son convenientes para el propio hombre y para la propia sociedad. O sea, detrás de todo producto jurídico, detrás de toda norma jurídica, hay cuestiones valorativas. Eso es importante porque a través de estas cuestiones valorativas uno determina qué es, o sea, qué es lo conveniente para la sociedad y qué es lo inconveniente para la sociedad, qué es lo que se debe prohibir, qué es lo que se debe permitir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que la experiencia jurídica, comentando todo lo que señala García Belaúnde, este gran filósofo del derecho peruano. Ahora nos toca ver, para ir terminando la clase, cuál es la estructura de esta experiencia jurídica. Se dice que la experiencia jurídica tiene una estructura tridimensional. Evidentemente hay esta teoría de la tridimensionalidad del derecho ha sido superada, pero creo que es conveniente y es pertinente, sobre todo para los que están empezando a hacer filosofía jurídica, tener en claro de que siempre, o sea, a lo largo del siglo XX, los grandes pensadores del derecho, los que han hecho filosofía jurídica, se ha hablado de que el derecho tiene dimensiones y son fundamentalmente tres, y por eso se habla de una estructura tridimensional de la experiencia jurídica. O sea, antes de la creación de la famosa teoría, de la teoría tridimensional del derecho, dada por Miguel Reale, y en el Perú en el año 50 por Fernández Cesareo, ya otros pensadores daban cuenta de que la experiencia jurídica tiene una experiencia tridimensional. La diferencia está con la teoría tridimensional del derecho de que estas dimensiones que tienen son una sola realidad. Los otros pensadores, lo que se llaman los tridimensionalistas, lo que les llama Miguel Reale tridimensionalistas, me parece, no sé si abstractos o concretos, ya no recuerdo bien, pero habría que revisar. Esta gente considera estas dimensiones sin una interrelación. Y lo que hace Miguel Reale y lo que hace en el Perú Fernández Cesarego es señalar que en estas tres dimensiones hay una interrelación, o sea, es una única realidad. Entonces, veamos en qué consiste esta estructura tridimensional de la experiencia jurídica. Ahora, yo les decía al comienzo que esta concepción ha sido superada, o sea, porque hay pensadores que consideran que en verdad la estructura de la experiencia jurídica es pluridimensional, o sea, hay muchas más dimensiones, quizás menos importantes, pero que existen, y por eso no se podría, según estos pensadores, hablar solamente de una estructura tridimensional, sino se debería, como por ejemplo en el Perú, Silva Vallejo, un profesor de San Marcos, también que fue vocal de la Corte Suprema, no sé si presidente, pero fue vocal de la Corte Suprema, Silva Vallejo señala en el Perú que la experiencia jurídica es pluridimensional y no tridimensional. Y ahora hay otros pensadores que hablan que además de todo esto, el derecho es una realidad argumentativa. Como por ejemplo en España, Manuel Atienza habla de que existe, o sea, una concepción argumentativa del derecho, o sea, como parte de toda la realidad jurídica, lo más trascendente es su argumentabilidad, o sea, el derecho siempre es, en cualquier nivel, argumentación jurídica. Pero esos son otros asuntos. Lo que debemos para terminar la clase es señalar que siguiendo el esquema que señala García Belaúnde,
que la experiencia jurídica es una experiencia tridimensional y por eso se habla de que hay tres elementos: el elemento normativo, el elemento fáctico y también el elemento valorativo. O sea, el primer elemento, y aquí vienen las diferencias entre Fernández Cesarego y Miguel Reale. Unos dan preeminencia a la norma, otro a lo fáctico, o hay algunos tridimensionalistas que hablan o dan preeminencia a los valores. Lo cierto es que esta experiencia es tridimensional porque, en primer lugar, existe una norma que es la expresión de un imperativo. O sea, la norma es un mandato, es en su sentido más amplio. El imperativo, ahora, no necesariamente lo es todo en el derecho. O sea, no es todo el derecho imperativo, pero sin lugar a dudas es la característica que define al derecho. Porque hay normas que no necesariamente establecen una regla, un mandato, sino hay normas, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en pensadores como Hart, que ha sido filósofo inglés que de alguna manera trató de explicar o trató de corregir, al hacer una filosofía analítica, de decir que o sea, no es tan cierto como decía Kelsen, de que el derecho es solamente norma y un tipo de norma, sino que hay dos tipos de normas fundamentales, decía Hart, como las normas primarias y las normas secundarias. Cuando se habla de las normas, de las normas secundarias, entonces ahí van a aparecer normas que facilitan la creación de normas. Entonces, no siempre una norma tiene esta característica de ser una cuestión imperativa, porque hay normas que facilitan la producción de normas o que facilitan la eliminación de normas o que facilitan, por ejemplo, el nombramiento de determinados funcionarios o facilitan la creación de instituciones jurídicas. O sea, no siempre, por ejemplo, el artículo 140 del Código Civil sobre el tema del acto jurídico, eh, el artículo 140, en la primera parte, no es un mandato. Cuando dice, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Nada más. O sea, esa primera parte es un mandato. No, es un concepto. Es un concepto legislativo de lo que es el negocio jurídico, de lo que es el acto jurídico, pero esa norma no es un imperativo. Pero debe quedar claro que lo más importante y lo que caracteriza a una norma es su carácter imperativo, o sea, una cuestión de un mandato que se tiene que cumplir. Ese es por un lado. Por otro lado está la cuestión fáctica, o sea, la cuestión de los hechos. O sea, el derecho es un hecho social, es un fenómeno social. En la realidad social nace el derecho y se desarrolla el derecho. O sea, nace la norma y se desarrolla la norma. O sea, la norma jurídica, que es la expresión de un imperativo por antonomasia, se trata, trata de reglas que regulan la conducta de las personas en sociedad. En estas relaciones intersubjetivas que tienen los seres humanos, que tienen los hombres, van a ser esta necesidad de dictar una norma, de dictar una norma. Y además se van a desarrollar instituciones jurídicas, se van a crear instituciones, se van a crear conceptos a partir de esta realidad social. O sea, el derecho
es un fenómeno social y el derecho nace en la realidad social. No se puede entender de otra forma. O sea, la cuestión fáctica en el derecho es una cuestión evidente y el derecho nace y se desarrolla en esta realidad social. O sea, la norma jurídica, que es la expresión de un imperativo, nace en el seno de una realidad social. O sea, nace en la sociedad misma, o sea, nace con el hombre en su relación intersubjetiva. O sea, eso no puede dejarse de lado, jamás. O sea, es una cuestión importantísima esto de estar convencidos de que la norma jurídica nace en una realidad social y se desarrolla en una realidad social. O sea, se trata de un hecho social, porque podemos verificar el cumplimiento y el no cumplimiento de una norma en la sociedad. Porque si las normas se quedan en este mundo del deber ser, bueno, no sirve para mucho. La norma se da para que se aplique, para que se ejecute, para que se cumpla. ¿Dónde? En la realidad social. O sea, porque como bien lo decía Kelsen, el derecho es una técnica de control social. O sea, es una forma de controlar o de regular la conducta de los hombres en su relación intersubjetiva, en su relación con otros hombres. Y por eso se trata de una cuestión fáctica. Pero no solamente el derecho es una cuestión de hechos, no solamente es una cuestión de un fenómeno social, sino que el derecho también es inherente a esta experiencia la cuestión valorativa, porque sin los valores, sin entender cuál es lo mejor o cuál es lo peor, cuál es lo que deseamos y lo que no deseamos, cuál es lo que vale, cuál es lo que no vale, no se podría dictar estas normas imperativas, porque en las relaciones que hay en la sociedad van a aparecer relaciones que son nocivas a la propia sociedad. Y el derecho va a tratar de corregir, y por eso en toda norma jurídica, en todo fenómeno jurídico, en toda experiencia jurídica, hay un aspecto valorativo y, y no deja de ser importantísimo, porque finalmente lo valorativo, a través de la cuestión valorativa, nosotros vamos a desear alcanzar la justicia, que es el fin supremo del derecho, y también el tema de la seguridad. Entonces, son cuestiones que están ahí, que forman parte de una realidad. Ahora, esto evidentemente no significa concesión metafísica alguna, sino simplemente reconocer que toda conducta humana siempre tiene una cuestión teleológica, un telos, o sea, siempre una conducta humana apunta hacia un fin, o sea, tiene una dirección, apunta hacia algo, hacia lo que se considera valioso y que impregna el sentido al supuesto fáctico de la norma. O sea, no se puede entender el derecho solamente como una cuestión fáctica, como una cuestión de un fenómeno social. Jamás se puede entender así el derecho. El derecho apunta a valores. El derecho, cuando se dice que es una técnica de control social, significa que ya se ha valorado algo, que ha habido una cuestión valorativa de prohibir o permitir esa conducta en la realidad social. Bien, entonces, eso es en cuanto a la estructura tridimensional de la experiencia jurídica. Bueno, con eso estaríamos terminando esta presentación y entramos a una segunda parte, que es la parte de conversar, si hay alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que se ha hecho hoy día, el tema de la experiencia jurídica. Yo les agradezco por la atención.
Ok, muchas gracias. Entonces ahora entramos a la segunda parte de esta clase.